ahí estás. A ver, ¿tienes el tamaño perfecto? Claro que sí. Con un color excelente, perfecto. Vamos a convertir esta calabaza en una carroza. No, así no era. Mm. Ay, ¿cómo están? Mi nombre es Salma Hernández, soy un aprendiz de hada. Estoy queriendo convertir esta hermosa calabaza en una carroza para la Cenicienta. ¿Qué les parece si, mientras practico, vamos al resumen de la princesa del día de hoy? No hay duda ya. De hecho, no es el resumen de la princesa, sino del cuento de la princesa de la versión de los hermanos Grimm. La Cenicienta. La historia no necesita presentación. Todos conocemos que Cenicienta quedó huérfana de ambos padres y ahora está al cuidado de su madrastra y sus hermanas, que son bastante crueles con ella, ya que sin el padre a cargo hicieron que Cenicienta limpie la casa. En esta versión podemos ver que el rey y la reina están decidiendo el futuro de su hijo. Al igual que la versión de Disney, el rey quiere ver a sus nietos lo antes posible y para eso decide crear un baile donde todas las mujeres puedan asistir, sean nobles o plebeyas. De esa manera, las hermanas y la Cenicienta pueden asistir y, sin que el príncipe se entere, puede elegir a una futura esposa. A lo mejor esta calabaza está muy grande y carece de magia, por eso no la puedo convertir en una carroza. Aquí tengo otra. Esta me gusta más. Por cierto, el cuento de la Cenicienta es un cuento francés, así como algunos que los que ya hemos visto, como El gato con botas y La Bella Durmiente. Por cierto, hablando de La Bella Durmiente, si no lo han visto, les dejo el video aquí resumiendo su cuento y algunas curiosidades. Resulta ser que su primera autoría del año 1630, más o menos, es de Jean-Baptiste Grenoble, Basile. No sé qué digo. Aquí les dejo el nombre del autor, que también comparte autoría con La Bella Durmiente. La segunda versión fue de Charles Perrault. Y finalmente tenemos la versión de los hermanos Grimm. Cenicienta, claro que desea asistir, tanto lo desea que hasta sueña bailando con alguien muy especial, vistiendo un hermoso vestido y bien peinada. Algo que me gusta de esta versión y que casi nunca se dice es que Cenicienta adquirió ese apodo, básicamente Cenicienta, porque siempre duerme en las cenizas. De hecho, la única versión que retoma este asunto es la película de live action de Disney de 2015. En esta versión, la Cenicienta se llama Ella, pero sus hermanas, al darse cuenta que duerme en la chimenea y está bastante sucia a causa de esto, se burlan de ella. Su nombre, Ella, lo combinan con el nombre de Cenizón, de Cenicienta, en inglés Cinderella. Obviamente, retomando la versión del anime, Cenicienta se queda triste y sola en su casa, y gracias a sus amigas palomas, en esta podemos ver la diferencia más grande que hay en esta versión de los hermanos Grimm con la que normalmente conocemos y la más popular. En esta ocasión, en vez de un hada madrina y una calabaza, Cenicienta adquiere ayuda gracias a un árbol mágico. Este árbol mágico le da a Cenicienta un par de zapatos comunes y corrientes, no son zapatillas de cristal, y su vestido, gracias a sus amigas las palomas y a un caballo que tenía la familia por ahí, puede asistir al baile aunque sea por un momento. O sea, todo este tiempo he estado practicando para nada. Todo este tiempo he agarrado la mejor calabaza y me están diciendo que en esta versión no hay calabazas, que no hay hadas mágicas, hadas madrinas. Oye, ya me mintieron. Entonces, ¿qué versión estamos diciendo? ¿De dónde soy yo? ¿Ya no soy un hada? Algo que también me gustó en esta versión es que hay bastante tráfico. Se nota que
Las hermanastras tardan en llegar al evento, pero finalmente llegan. Y lo que también me gustó es que podemos ver a las demás invitadas bailar en el gran salón de baile del castillo, a diferencia de, por ejemplo, la versión de los 50 de Disney, donde todos se quedan embobados viendo al príncipe bailar con Cenicienta. Esto es bastante interesante de ver. Aunque realmente en esta versión el príncipe no sabe bailar, él sencillamente se aburre y de manera discreta y secreta se sale de ese lugar para ir al jardín. Es ahí donde conoce a la Cenicienta y sin saber que es el príncipe, hace amistad con él y le ayuda a aprender a bailar. Todo este asunto es observado por la madrastra de Cenicienta. Y curiosamente, otra de las diferencias que hay en esta versión es que al parecer todo el tiempo es de día. Todo este asunto de la medianoche tampoco existe en esta versión. Siguiendo con la persecución, obviamente Cenicienta pierde su zapatito. Ella es la primera en llegar a su casa, seguida por su madre, que obviamente ya sabe el secreto, y finalmente y por último al príncipe. Él quiere obviamente conocer más a la Cenicienta, volverla a ver, pero se confunde cuando ve a la madrastra y a sus hijas salir de la casita donde vio a la Cenicienta. El cuento en sí realmente no ha tenido muchos cambios, salvo el famoso árbol mágico, que es el que le da a la Cenicienta su vestido y sus zapatos. Entonces, ¿cuál es la versión que utiliza normalmente las demás adaptaciones, donde se utiliza la calabaza? Bueno, en esta versión es la de Charles Perrault. En la versión de Charles Perrault existe el hada madrina. Esta hada madrina transforma a los animalitos amigos de la Cenicienta en ayudantes para que la lleven al baile. En esta versión podemos ver al hada madrina transformando la calabaza en un carruaje. Yo no puedo. Y finalmente, algo que también me gusta mucho es que deja al final el vestido de la Cenicienta. Como sabemos, el hada madrina, gracias a su varita mágica y a las palabras bibidi babidi boo, podemos ver cómo transforma sus harapos en un bello vestido. Existe también otra versión hecha en Japón, en la antología de animada Cuentilandia, también se hace referencia a este evento. ¿Y por qué lo digo una referencia? La versión de Disney fue estrenada en 1950 y la de Cuentilandia bastante tiempo después. Aquí estoy poniendo el año del estreno de la antología de Cuentilandia, una antología de cuentos que también les recomiendo. Y básicamente eso, que se hace referencia al hada de la Cenicienta de Disney, porque también se le olvidó el vestido, si no es porque la Cenicienta le dice, se va en harapos. La opción para el príncipe en este caso es buscar a la Cenicienta por medio del zapatito que perdió. Como ya sabemos que va a pasar, este zapatito va a ser probado ante todas las doncellas jóvenes del pueblo. Cuando Cenicienta se entera de esto, obviamente está muy emocionada y pide nuevamente al árbol mágico un vestido y un par de zapatos para ir bien vestida ante el príncipe. Pero la madrastra, sabiendo quién es ella, la va a encerrar en una torre, muy al estilo de Lady Tremaine, solo que con la diferencia de que va a haber alguien cuidándola. La madrastra le quita su vestido y sus zapatos y antes de irse al castillo con sus hijas decide destruir el árbol, lo tala completamente para que Cenicienta no pueda pedir ayuda y escapar. Lo que no sabe la madrastra es que Cenicienta tiene a sus amigas las palomas. Estas crean una reja o una malla para que Cenicienta pueda caer al vacío y la puedan atrapar. De esta manera también con ayuda de varias palomas, Cenicienta puede volar. No literalmente, pero bueno. El detalle es que las palomas la llevan al castillo del príncipe. Ante la mirada de todos de asombro, Cenicienta cae
y el príncipe la reconoce como aquella doncella que estuvo ayer con él y de la que está enamorado, y decide casarse con ella, teniendo el final feliz que ya conocemos. Existe una tercera versión en formato anime de este cuento en japonés llamado Cinderella Monogatari, el cuento de la Cenicienta, donde vemos en 26 episodios una relación amistosa entre el príncipe, creo que se llama el príncipe Richard, y la Cenicienta. En esta versión la verdad es que me gustó mucho porque por primera vez, o bueno, al menos para mí fue la primera vez, vemos a las hermanastras siendo un poquito más amables con su hermana, no tan feas, porque normalmente las pintan feas. Y finalmente, como ya sabemos, el príncipe Richard se va a encontrar con Cenicienta en un baile mágico. Pero esta versión me gustó bastante, ya que nos da una relación más allá de es que me enamoré de ella y no sé quién es, como normalmente pues, sucede en la versión de Disney y en esta versión. Así que se les recomiendo mucho. Ya para terminar este video, otra de las curiosidades que tiene este cuento, y hablando de la versión de los hermanos Grimm, es que a pesar de que el cuento o la animación que vimos hoy en el resumen adapta casi en su totalidad el cuento original, hay varios detalles que se omitieron. Por ejemplo, Cenicienta no va a solo un baile, va por lo menos a tres. Y no se ven en el jardín como lo vimos aquí, sino Cenicienta genuinamente entra al salón de baile y convive con sus hermanastras, compartiendo sus frutas y compartiendo un momento agradable, y obviamente no la reconocen. Otro de los momentos que no se vieron en esta adaptación es que se menciona en el cuento que el árbol, un avellano, está sobre la tumba de la difunta madre de Cenicienta. Es por esto que tiene magia y le puede ayudar dándole vestidos y zapatos para que pueda asistir al baile. Esto la verdad es que creo que sí me acuerdo haberlo leído en alguna parte. Y si no es porque investigué un poquito sobre este cuento antes de hacer este video, no lo recordaba. Y bueno, finalmente, ya para no hacer más largo este video, déjame aquí abajo cuál es tu versión favorita de la Cenicienta. La versión animada de Disney, la versión de live action. El año pasado, en 2021, salió una versión de Prime Video con Camila Cabello. También cuenta, ¿por qué no? O más bien esta de los hermanos Grimm hecha en Japón. En fin, mi nombre es Salma Hernández y nos estaremos viendo, espero que pronto, si no es con Princesa Sara, con otra adaptación de los cuentos de los hermanos Grimm. Espero poder pronto tener la de Rapunzel, porque tiene muchas cosas interesantes también. Bye bye.